Leticia Quemada tiene un currículum muy extenso y muy completo. Es un coco, para mi gusto, una mujer muy polifacética, porque hace muchas cosas, no solamente es una experta en dietética, pero para los que no le ha llegado el currículum que ha mandado nuestro secretario, que no lo veo por aquí, que no está, por internet, yo lo voy a resumir y ahora tú, Leti, si quieres lo completas más. Leticia es doctora en nutrición por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y muchas otras cosas más que ahora ella lo comentará. Y nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Creí que íbamos a estar en familia por el día tan malo que hace, pero es un placer ver la sala tan concurrida como siempre. Muchas gracias, Leti, por estar esta tarde con nosotros. Sí, pues todos los días estoy leyendo, me preparo un montón, me vuelco con mis pacientes. Y esta vez, a petición de Pedro, él me dijo que la última sesión le gustó mucho, pero que a la gente le gustan las cosas más prácticas. Así que, bueno, pues elegí este tema, que no lo quise poner en primer momento en el título de la conferencia. Es sobre alimentos, nutrición, actividad física y la prevención del cáncer, porque creo que en cuanto a la prevención del cáncer debemos de ser como muy cautos todos, porque hay como muchos bulos. Sí. Yo debo de decir que no hay una dieta ni un alimento que cure el cáncer, desde luego. Entonces ya pues partiendo de ahí elegí este tema porque justamente me parece un tema novedoso, tan novedoso que este año el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Estadounidense de Investigación del Cáncer han sacado el tercer informe sobre alimentos, nutrición, actividad física y la prevención del cáncer, con un enfoque global. No es el primero, es el tercero, pero básicamente las recomendaciones son las mismas que en el primero. La diferencia aquí en este último, en 12,000 páginas que tiene el informe junto con las recomendaciones, tiene pues está sustentado científicamente, tiene como mucho soporte científico. Y bueno, pues sabemos que hay varios factores de riesgo que son prevenibles para prevenir el cáncer. Entre ellos pues tenemos el tabaco, el control de peso, algunos virus o bacterias, la actividad física, la alimentación y la exposición al sol. Entonces, este grupo de expertos, que son las caras visibles, pero detrás de ellos hay grupos, comités de investigación de diferentes instituciones a nivel mundial y universidades, y están representados pues muchos países donde la investigación en materia del cáncer pues es importante. Y ellos, dentro de estas 12,000 páginas, pues sacaron esta infografía, que es algo muy sencillo, que luego iremos abordando cada una de ellas. Debo decir que los temas se contraponen muchas veces. Así que como pues primer recomendación, ellos hablan sobre el control del peso, también hablan sobre actividad física, sobre la recomendación de incluir en nuestra alimentación alimentos vegetales, cereales, granos, legumbres, frutas, verduras, limitar el consumo de alimentos con una carga energética, con una carga calórica elevada, limitar el consumo de carne, limitar el consumo de bebidas azucaradas y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el consumo de suplementos para prevenir el cáncer. En la medida de lo posible se promueve la lactancia materna, y si a la persona pues ha tenido cáncer y ha sobrevivido, pues se les recomienda que siga igualmente estas recomendaciones. Y todo esto no son recomendaciones que no son como aisladas. Ellos dicen que es algo global. Parecería que es algo como muy sencillo, sin embargo,
No toda la población practica estas cosas. Ahora abordaremos cada uno. Se habla lo del peso. ¿Por qué se habla lo del peso? Mantener un peso sano. Porque la obesidad aumenta el riesgo de 13 tipos diferentes de cáncer. Entonces ya de entrada, pues eso impacta, desde luego, 13 tipos diferentes de cáncer. Y un vínculo común, que lo repetiré en alguna otra diapositiva, es la inflamación que se observa en las personas obesas. Es una inflamación leve pero crónica, donde hay marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que están elevados. Al bajar el peso, mejoran estos marcadores de inflamación. Y bueno, pues ahí están los 13 tipos diferentes de cáncer en el que la obesidad aumenta el riesgo. Por eso, mantener el peso corporal. Y como recomendación, pues nos hablan, la recomendación al público pues es esta parte. Y nos hablan de mantener un índice de masa corporal dentro de lo saludable. Veremos qué quiere decir eso. Pues eso quiere decir, el índice de masa corporal pues es una medida que se saca muy fácilmente. Se divide lo que pesamos entre lo que medimos en metros al cuadrado. Por ejemplo, si alguien tiene una calculadora, o saquen los móviles y entonces lo hacemos. Yo lo hago eso, nunca me sale. Lo hacemos práctico. Porque hay que saber los centímetros cúbicos que tiene una persona. Sí, pero eso, una calculadora. Sí, no, pues lo hacemos. Sí. Pero la secretaria. Primero, vamos para hacerlo algo práctico y entonces saber si estamos dentro de lo recomendable. Lo que medimos en metros, por ejemplo, yo mido 1,62, pues 1,62 por 1,62. Sí. Así. Sí, Al cuadrado. Exactamente, 1,62 al cuadrado. Y entonces, bueno, anotamos esa cantidad, ya la anotamos. ¿Te sale el peso ideal? No, eso... No. Y luego, nuestro peso, yo por ejemplo peso 57 kilos. Por decir, 57 kilos. Entonces es el peso, los 57 kilos entre la cantidad que había salido. En mi tesis doctoral evaluamos alrededor de 360 niños de escuelas públicas y concertadas de la Comunidad de Madrid. Y lo que encontramos fue, según el índice de masa corporal, que casi el 13% de los niños tienen obesidad y que 15% de los niños pues tienen sobrepeso. Eso es algo considerable. ¿Qué diferencia hay en sobrepeso y obesidad? Pues, por ejemplo, el sobrepeso, sobrepeso es desde aquí hasta aquí. Y ya obesidad No te es... llamas, claro. Pero no únicamente nos tenemos que quedar con el dato del peso y la estatura, sino que además cuando se hace la evaluación antropométrica, pues también hacemos la evaluación del porcentaje de grasa. Y al hacer ya la evaluación del porcentaje de grasa, pues nosotros encontramos que más de la mitad de los niños tiene un exceso de grasa corporal. Y alrededor de 34% de las niñas tiene un exceso de grasa corporal. Eso quiere decir que aunque hay algunos de estos niños que por peso y por estatura no presentan obesidad, pero son niños sedentarios, que parte de ese peso en grasa tendría que ser músculo. Además, nosotros encontramos que en cuanto a los niños obesos, el 12,7% de los niños obesos ya presentaba hiperinsulinemia. Eso quiere decir que tienen niveles elevados de insulina en sangre. Son niños normales, ¿no? Y el 10,8% de estos niños pues presentaba ya resistencia a la insulina. Pues ahí vemos la comparativa entre los niveles de insulina y la resistencia a la insulina de los niños que evaluamos.
Y pues vemos aquí que la proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador de inflamación, pues está más alta en los niños con obesidad. Es decir, ya desde edades tempranas, los niños obesos comienzan a tener los niveles elevados de factores de inflamación. Y eso, claro, se mantiene hasta la vida adulta. Los adultos, pues porque no nos evaluamos, las personas no se suelen evaluar, no se suelen medir los marcadores de inflamación. Sí. Pero es algo como muy serio. Muy serio, ¿por qué? Porque al final de cuentas es el vínculo, se cree que es el vínculo entre la obesidad y otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la aterosclerosis, que no únicamente es una acumulación de colesterol en las arterias, sino que es una enfermedad inflamatoria de las arterias. Y pues aquí vemos, por ejemplo, los niños que tienen hipertensión, por ejemplo, los niños con presión arterial más elevada, que coincide que son los niños pues con mayor grado de obesidad, pues también tienen tanto la proteína C reactiva como el factor de necrosis tumoral los que van elevado. Los pacientes que van a verte ya y tú ves que tienen ya sobrepeso, tú ya les recetas por un baremo lo que deben de comer, claro. en proteínas, que en verduras tengan. Sí, de hecho yo pues he tenido pacientes de más de 130 kilos que pues a veces van y me dicen, oye, ¿qué es esto de PCR? ¿Por qué lo tengo aquí más elevado? Pues es esto, los factores de inflamación. Los factores de inflamación. Sí, que tienen inflamación, como cuando te das un golpe, pues sí, así, que se te inflama, pero es algo leve pero crónico. Ese es el problema, que es leve pero crónico. Y pues aquí ya estamos viendo que los niños con hipertensión pues también tienen los niveles de inflamación elevados. ¿Cuál es el problema? Que de estos niños obesos, el 80% serán adultos obesos. En este estudio, que es de este año, se ha visto que la mitad de los niños adolescentes con obesidad, el 53%, habían padecido sobrepeso u obesidad desde los 5 años. Y casi el 90% de los niños obesos a los 3 años de edad, pues son adolescentes con sobrepeso u obesidad. Entonces aquí el mito de que ya estirará, ya pegará el estirón y cogerá el peso, no. Se ve que si ya son niños desde los 3, 5 años, si no se les cuida su alimentación, son adolescentes obesos, y el 80% serán los padres no están adultos. Atentos a esos bollos que se comían. Exactamente, Juanito. Pues mira, aquí justamente vemos, pues yo cuando veo a los niños, digo, pues nuestros niños son el futuro de nuestra sociedad. Y es lo que se prevé. Mi pobre México está ahí a la cabeza, debajo de Estados Unidos. España España está por aquí, y que es verdad, es más o menos el 15%, un poquito menos del 15% de lo que, por ejemplo, nosotros encontramos, pues coincide con ellos. Y se espera que para el 2030 pues haya más del 20% de la población obesa, más del 20%, por ahí el 22%. Vamos a peor, y ahora veremos por qué. Vamos a peor, desde luego, y vamos a peor. La segunda recomendación es la actividad física. Este grupo de expertos pues nos dice que practiquemos 30 minutos de actividad física moderada todos los días, y a medida que vayamos cogiendo pues masa muscular, que estemos más vigorosos, pues que lo aumentemos a 60 minutos diarios o más de actividad física moderada, o 30 minutos de actividad intensa. Ahora veremos también en ejemplos eso que quiere decir. Se ha visto que las personas, por ejemplo, si se comparan las personas
que no se ejercitan en comparación con las personas que sí se ejercitan, las que no se ejercitan tienen el doble de riesgo de desarrollar fibrilaciones, el doble de riesgo, los que no hacen ejercicio. Sí, el doble de riesgo. Sin embargo, aunque se sea, por ejemplo, las personas obesas que hacen ejercicio, limitan este aumento de riesgo a no más del 50%, del 50%. Es decir, que aunque la persona sea obesa, si se hace ejercicio, pues el riesgo, en lugar de que sea el doble, pues solo es el 50% más. Se tienen beneficios, se tienen beneficios. El cuerpo envejece a un ritmo más rápido, con la falta de actividad física se ha visto que es a partir de los 45 años. Entonces, aquí esta curva lo que muestra es el riesgo de discapacidad. A partir de los 45 años el riesgo de discapacidad va aumentando conforme aumenta la edad y la disminución de la masa muscular conforme aumenta la edad. Sin embargo, los que hacen ejercicio disminuyen como ese riesgo de discapacidad y la pérdida de masa muscular no es tan acelerada. Entonces hay que hacer ejercicio, y ejercicio, ahora vemos qué clase de ejercicio y cómo hay que hacer el ejercicio. Bueno, pues esto salió en algún periódico, creo que en El País. La OMS alerta de que el sedentarismo pone en riesgo, en peligro, a una cuarta parte de la población adulta a nivel mundial. Bueno, cabe destacar los beneficios del ejercicio, pues muchos lo sabemos y vamos a machacar pues un poquito. Pues mejora el estado de salud muscular y cardiovascular, tendremos una mejor salud ósea, un mayor control del peso y menor riesgo de hipertensión, cardiopatías, ataques de apoplejía, diabetes, depresión y varios tipos de cáncer. Así que hacer ejercicio es muy importante si queremos tener una buena calidad de vida a futuro. Se recomiendan la OMS recomienda 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que me mantengo activa, nos mantenemos activos. Si son 150 minutos de actividad moderada, pues es, por ejemplo, pues son 30 minutos 5 veces a la semana, pues de caminar, andar en bici, sacar a pasear el perro, jugar con los nietos, pues es eso. Pues lo mínimo, eso es como lo mínimo, ya lo máximo pues ya lo de cada uno. La casa, las labores de la casa. Y de actividad también, ahí está. Y también, 75 minutos de actividad intensa, que son pues 25 minutos 3 veces por semana de actividad física pues más intensa, hacer senderismo, hacer footing. 150 es semanal entonces, ¿no? Eso es semanal, sí, semanal. Bueno, pues muchas de mis pacientes cuando van y me dicen, bueno, pero es que yo sí que hago ejercicio, pues hago pilates, hago yoga, voy a nadar, camino, eso está genial. Muchas veces me dicen, pero es que no consigo bajar de peso. Bueno, es que o bajan, pero luego se quedan estancadas. Hay estudios donde se ha visto lo de la actividad física, que lo mejor siempre es combinar el ejercicio aeróbico con el ejercicio de fuerza, que es el ejercicio pues de hacer pesas. Ya cuando les digo, es que tienes que hacer ejercicio de fuerza, es hacer pesas. Claro, es que es mucho, es complicadillo todo. Es complicado, pero que yo de verdad he visto, porque cuando he ido al gimnasio que digo, bueno, venga, yo me voy a poner en la piel de mis pacientes y también me voy a poner a hacer ejercicio de fuerza, de verdad que me cuesta trabajo levantar 2 kilos, y he visto a señoras, pues yo calculo, digo, pues esta señora debe de tener 75 años y ella carga 5 kilos, a mí me cuesta cargar 2 kilos y ella carga 5 kilos, pero porque ha sido constante y se ha estado entrenando, así que su pérdida muscular no va a ser así, su pérdida muscular pues es
menos pronunciada, mucho menos pronunciada. Y se nota en mis amigos montañeros, que yo a veces de verdad que los subestimo, porque pues los veo así cuando llegan y digo, este señor mayor. Pero cuando ya se ponen el disfraz de montañeros y se ponen a subir aquellos desniveles, es gente que sorprende y digo, bueno, pues si ellos pueden, también nosotros. Entonces, para perder peso, ¿qué se recomienda? Pues lo amarillo es la combinación entre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Entonces hemos visto que la combinación pues siempre es mejor. Para perder masa grasa, la combinación siempre. Masa muscular pues es el ejercicio de fuerza. Para el tema del colesterol y los temas de cardiorrespiratorios, pues siempre es la combinación entre ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico. Siempre la recomendación tiende a ser que combinemos los dos. La tercera recomendación de este panel de expertos es que recomendamos a las personas que limitemos el consumo de alimentos de alta densidad energética y evitar el consumo de bebidas azucaradas, y hay que evitar la comida rápida, procurar evitarla del todo. Ahora veremos el por qué. Ahora vemos que según los grupos de consumo en España, ellos se cree que, o se sabe que el 80% de los alimentos y bebidas para niños que se anuncian como saludables no lo son. Y ahora pondremos ejemplos. El 80%. Es decir, que en España, de cada 25 anuncios de comida y bebida para niños, dirigida para niños, 20 son de productos muy azucarados, ultraprocesados, y que no deberían tomar según la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos de estos productos que se anuncian como saludables y no lo son? Pues los ultraprocesados. Hay una organización que se llama sinazúcar.org, que ellos pues sacan la fotografía de la imagen y al lado ponen los terrones de azúcar, un poco para mentalizarnos qué cantidad de azúcar. Esta, por ejemplo, es una infusión que es para bebés, donde creo que más del 90% es azúcar. Infusión de té frío. Es, por ejemplo, otro ejemplo que ya son grandes. Yo tuve una paciente que me decía, es que mi hijo no puede vivir sin Nutella. Pues lo que no va a poder es vivir muchos años y sigue consumiendo todos los días Nutella, porque no es algo como que a veces los niños, los adolescentes, no es algo que consuman como de forma esporádica, sino que es algo habitual de su alimentación de todos los días. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, el colacao. Todo lo que es blanco corresponde a la cantidad de azúcar. Qué horror. Y lo oscurito pues es el cacao. El Nesquik igual. Y entonces aquí vemos la Nutella, pues todo esto es azúcar, aceite de palma, esto es así como un dedito de avellanas y leche y cacao. Bueno, pues en el último congreso que hubo en Oviedo este año, de la Sociedad Española de Diabetes, pues se ha visto que en España hay alrededor de 386.000 casos de diabetes al año. Eso quiere decir que hay alrededor de 100 casos diagnosticados de diabetes todos los días. Así que yo creo que las medidas que se puedan tomar a nivel de salud poblacional pues tienen que ser, además de a nivel individual, a nivel político, desde luego, porque es algo que afecta a nuestra sociedad. Es que 100 casos de diabetes todos los días. 1000. No, porque si son 386.000 al año, son 365 días. Pues no, pues me habré equivocado, pero son 100 casos. Vale, entonces son 38.000, no 386.000. Sí, vale. sí. Aún así, bueno, Sí, son son un muchos, montón. sí, pero bueno. Son muchos. Casos, 1000.
personas al año. Bueno, rectifico, buscaré el dato y os lo pasaré, el dato correcto, pero aún así a mí es que lo de 100 me parecía como... Sí, sí, sí. Pues si datos son muchos. Sí. El consumo de 4 o más bebidas azucaradas a la semana eleva en niños y adolescentes a la semana 246% el riesgo de presentar obesidad. Entonces, pues 246. Cada ración extradiaria se multiplica por 1,69 el riesgo de obesidad. Es por eso que decía que pues, ojalá que tuviesen en las... Bueno, es un sueño que, ojo, Alemania prohibirá el uso de azúcar en bebidas destinadas a bebés y niños de corta edad. Muy bien. Así que esto también ha sido este año aprobado en Alemania. Espero que en España se sigan esos pasos. Vamos. Porque en España, ¿cómo estamos? Bueno, pues los niños consumen en un año su peso en azúcar. Esto es de un estudio que se ha hecho una encuesta de nutrición a nivel nacional, donde participaron pues muchas universidades y centros de investigación. Entonces es como su peso en un año. Es decir, supera 4 veces el límite máximo recomendado por la OMS y es comparativamente lo que un niño tomaría de azúcar, de azúcar al año. Y también en otros estudios, al igual que yo he visto que ya desde niños se comienzan a tener pues problemas serios de salud debido a la obesidad, pues se ha visto que en niños hay un aumento de enfermedades hepáticas como hígado graso debido al aumento de la obesidad, como la imagen que les mostraba del corazón, por lo mismo pero en el hígado. Y en España hay un código de regulación en cuanto a los anuncios de comida y bebidas dirigidos a niños. Ese código se llama el código PAOS. Sin embargo, hay una cosa que se llama lo de corregulación o autorregulación. Eso quiere decir que, bueno, la norma está muy bien escrita, pero no hay alguien externo, una autoridad que lo regule, sino que son la propia industria la que se autorregula o se corregula. Así que, por ejemplo, esto es, bueno, una fotografía de los anuncios en México de una caja de cereales, muy insana, y esto es en comparativa cómo sería si se aplicara el código PAOS. Esto es de Chile y de México, pero en España es muy similar a aquello. En el código PAOS se dice que no se tienen que poner pues caricaturas o dibujos que inviten a los niños, anuncios como de deportistas, que vamos, que sí que es diferente. Si ese código realmente se aplicara, pues se notaría, sí que habría diferencias. Bueno, dice que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el porcentaje de energía de azúcares añadidos no debe superar el 10% de las calorías ingeridas. Y entonces hubo un estudio, creo que fue un estudio inglés, yo ya lo había visto para mi propio consumo, ningún yogur del supermercado me convencía, porque si cada tarrina de yogur tiene unos 12 gramos de azúcar, para mí es demasiada cantidad de azúcar añadido para tan poca cantidad. Y si son yogures destinados para niños, por ejemplo, aquí repito la imagen esta del yogur infantil y pues es demasiada azúcar. Así que al final de toda la gama del mercado, los que se salvan pues es el yogur natural y el yogur griego. Y pongo que no todo es contar calorías. Y aquí comparo dos opciones de un almuerzo. Las dos tienen 300 calorías. Y es el típico batido de chocolate, batido de con galletas, pues son 300 calorías. Y nuestro fabuloso pan tostado con aceite de oliva y leche es
vamos, es otra cosa, es otra cosa. Es bueno, es bueno. Claro. Eso es lo mejor. Porque Yo pues este es un Claro. almuerzo que los niños deberían de llevar al cole y no pues claro, bollicao, el batido industrial, pues es un bocata con fruta, porque se ve que bueno, repitiendo un poco la información anterior, los niños españoles consumen al año pues unos 32,8 kilos de azúcar en comparación con 1,5 kilos de garbanzos al año. Así que más legumbres, menos azúcares. Perdona, antes Sí. de que pases de lo del azúcar, me interesa mucho preguntarte el azúcar de caña integral, que yo como estoy muy así Sí, con lo sí, del sí, azúcar sí, y sí. procuro ser cuidadosa y tal, tomo miel como Andrés, y también azúcar de caña integral. Sí, ¿Es realmente mejor que el azúcar refinado? no, Muy no. poco. Justamente hoy una amiga nutricionista me mandaba un chiste, pero ilustra muy bien esto, pues entonces va alguien que se quiere suicidar, y entonces se quiere lanzar desde un piso 25 y ese sería el azúcar blanca. Y hay alguien que le dice, no, es que no te lances desde el 25, mejor lánzate desde el 21 con el azúcar morena. Bueno, a lo mejor el azúcar de caña pues sería desde el piso 19. Pues Se mataría igual. se mata igual. O sea, así que no Entonces es la que no azúcar es la más eliminamos. saludable. Yo eliminaría el azúcar. Lo Yo la que elimino. Yo también. a ver, lo menos malo que yo incluso lo utilizo pues es la miel. Yo también. No en exceso porque claro, luego yo he tenido ahí amigos que dicen no sé cuántos kilos piden, no sé si 20 kilos para todo el año, una cosa como exagerada. Entonces es siempre con prudencia la utilización de la... En cuanto a la grasa, al aceite, bueno, es que teniendo el aceite de oliva, pues no necesitamos buscar más. Otra de las recomendaciones, y abordamos ya la pregunta que me hacías, es en cuanto a los alimentos vegetales. Y bueno, tanto ellos como la OMS recomienda 800 gramos de frutas y verduras al día, como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Como mínimo son 3 frutas, 3 piezas de fruta y 2 raciones de verduras. 2 raciones de verduras, una de ellas cruda. Una de ellas, o sea, la ensalada de toda la vida, hay como mínimo, es decir, que hay personas pues que dicen que se preocupan mucho de decir, pues es que a lo mejor estoy tomando demasiada fruta. Bueno, pues cuando te tomes 1 kilo pues ya te preocupas, pero de momento no os angustiéis. Si son 800 gramos de frutas y verduras al día como mínimo. Entonces, esta pirámide me gusta porque la alimentación comienza en el supermercado. A mí me gusta hacer un poco cotilla y hacer el ejercicio de, antes de ver a la persona, cuando la persona que va delante de mí en el supermercado, veo lo que han puesto. Y de verdad que es el reflejo de la salud de esa persona. Porque si ahí pues ponen las tartas, los helados, las 3 botellas así de bebidas azucaradas, 0 vegetales, 0 legumbres y 0 fruta, pues según el estudio Anibes, del que ya os he hablado, en España se consume fibra, 12,7 gramos de fibra diarios, frente a los 25 gramos de fibra que se recomiendan. Son 25 gramos. Estamos comiendo la mitad de fibra de lo recomendable. ¿Esto en qué repercute? Por ejemplo, repercute son unos 28,000 casos de cáncer colorectal al año y que están directamente relacionados con el consumo insuficiente de fibra. ¿Cómo podemos mejorar el consumo de fibra? Bueno, puedes decir que hay fibra soluble, fibra insoluble. Y entonces la fibra soluble es la que a nivel de colon las pueden fermentar las bacterias. Estos son los prebióticos y están sobre todo pues en frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas, avena. Y la fibra insoluble es la que aumenta el peso y el volumen de las heces fecales,
para una aceleración del tránsito intestinal. Y bueno, pues está en el trigo, en granos enteros, en hortalizas y en salvado de trigo. En España, bueno, esto es una noticia de este año, sí, 2018, aquí, bueno, 2018. La caída del consumo en España afecta a las frutas y a las hortalizas. Pues así vamos. Yo creo que hay más problema por la insuficiente consumo de fibra que por los plaguicidas en España, desde luego. Pues yo es lo que opino. Aquí hice el análisis de debieron comprar regalar un Mercedes. No, es que muchas veces los plaguicidas se usan, pero después cuando tú te comes la fruta ya no va. Ya no va. Que no quiere decir que no cultiven con plaguicidas, sino que cuando llegan no llegan. Exactamente. Hay que lavarla bien. Hay en España, bueno, hay una organización que se llama 5 al día. Yo es que lo sigo mucho. Sí. Y este es 5aldía.es. Esta comenzó en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ellos lanzaron la campaña de 5 raciones de frutas y verduras al día, pues en esta campaña gastaron en un año 5 millones de dólares. Es exactamente la misma cantidad de dinero que gasta la industria alimentaria de bollos, refrescos, bebidas, 5 millones de dólares al día en Estados Unidos, al día. Entonces, claro, no se puede competir pues con esas campañas, y es lo mismo pasa en España. Cuando nosotros encendemos la televisión, las imágenes que constantemente nos están bombardeando, incluso en el móvil. Yo cuando me voy a poner la música, pues me sale ahí una hamburguesa, digo, ay, que parece que salta del móvil. Entonces, así es como un bombardeo constante en cuanto a la publicidad. Y bueno, solo quería pues compartir esa reflexión de qué cantidad de dinero se gasta en promover el consumo de frutas y verduras. Y lo que me decían, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los azúcares presentes de forma natural en frutas y hortalizas no suponen riesgo para la salud porque no son azúcares libres, cuya ingesta es preciso limitar. Los azúcares libres, las fotos anteriores, sino azúcares intrínsecos propios del alimento. El consumo alto de frutas y hortalizas está asociado a un menor incremento de peso en adultos a largo plazo. Se ha visto que las personas, mientras más frutas y verduras se consume, menores son el riesgo de tener obesidad. Pues porque muchas pacientes mías me dicen, oh, es que es demasiada comida, es mucha comida esto que me estás diciendo, lo de 3 frutas, porque si nunca comían o comían una fruta al día y nunca comían verduras, les parece como mucha comida, pero luego se quedan sorprendidas de decir, ay, pero estoy bajando de peso. Pero ¿cómo es eso? Yo, claro, porque ya no te comes la bolsita de gominolas que tiene 100 gramos, que son 100 gramos de azúcar simple, porque es que 100 gramos no es mucho, es que son 100 gramos de gominolas o de chuches, es que en cantidad no es mucho, pero eso pues no se compara con la fruta, pero es como si fuesen 10 piezas de fruta. No cabe la comparación porque no se compara el azúcar libre con el azúcar intrínseco de las frutas. Pero al comer más cantidad de frutas y verduras se está dejando de comer otros alimentos pues insanos. Y aquí hago hincapié un poco el tema de los prebióticos. Los prebióticos es un tipo de fibra que llega intacta al colon, y en el colon nuestra microbiota la utiliza pues como fuente de alimento. Ahí está un dibujillo ahí de nuestra microbiota. Y al metabolizar esta fibra se producen metabolitos bioactivos, por ejemplo el ácido butírico, que se calcula que el 15% de nuestra energía viene del ácido butírico que proviene de nuestra microbiota. Y esos son los llamados posbióticos, que ahora serán otra línea de investigación. Entonces está la línea de investigación de los prebióticos, que están en los alimentos. No toda la fibra es prebiótica, pero todos los prebióticos son fibra.
Está la línea de los probióticos, que son las bacterias. Nuestra microbiota pues son las bacterias, y los posbióticos, entonces los metabolitos bioactivos que nos ayudan para mantener nuestra salud. Nuestra microbiota evoluciona con nosotros, y nuestra expectativa de vida yo creo que está muy relacionada con nuestra microbiota. Nosotros, los humanos, tenemos 17 enzimas para metabolizar la fibra, o metabolizar los hidratos de carbono complejos. Y en cambio, por ejemplo, la microbiota en conjunto son unas 60.000 enzimas. 60.000 enzimas. Entonces, claro que es ahí una simbiosis que hemos generado nuestro organismo con la microbiota. Eso depende de lo que comemos. Y eso depende de lo que comemos. Y depende de lo que Según comemos. Tenemos más Claro, microbiota o exactamente. menos. Y el tipo de microbiota, y a veces ya ni siquiera el tipo, sino que nuestra microbiota se adapta tan rápidamente que, por ejemplo, yo con mi microbiota, si como de forma sana, frutas, verduras, legumbres, pues tendré una microbiota sana que produzca metabolitos bioactivos que me ayuden. Sin embargo, si en lugar de comer eso, pues como alimentos insanos, pues pizza, hamburguesa, yo qué sé, las costillas, la barbacoa, y no como nada de fruta, nada de verdura. De eso del picoteo. Exactamente. Entonces, mi microbiota pues será más proteolítica. Es decir, aquí. Y eso va pues a la tercera recomendación, que dice disminuir el consumo de carnes rojas. Disminuir el consumo de carnes rojas. En la población general, a no más de 500 gramos a la semana. Eso es en general, es decir, en hombres no más de 500 gramos, en mujeres no más de 300 gramos. Eso es como no más de 1 o 2 veces por semana, las carnes rojas. Aún no se sabe exactamente por qué está relacionado el consumo de carnes rojas con cáncer, pero se ve la relación directa, o sea, se ve la relación. Y yo lo que se cree es que además es el estilo de vida de las personas que comen un exceso de carne, porque pues cuando se va a las barbacoas se echa en falta las frutas y las verduras. Aquí vemos pues las personas que tienen como ese estilo de comer esta clase de alimentos. Es el estilo de vida global o lo que acompaña a la carne. Y pues esto, para explicarlo de forma simple, los hidratos de carbono complejos, la fibra, cuando llega a nuestro colon se fermenta. Las proteínas que comemos en exceso, las proteínas que comemos en exceso, cuando llegan al colon, se putrefactan. Esa es la diferencia, esa es la enorme diferencia. Pues tenemos pues una alimentación donde predominen las frutas, las verduras, los cereales integrales. Nuestra microbiota tendrá un abanico, tendrá mucha más variedad, y los metabolitos que produzca nuestra microbiota serán metabolitos beneficiosos benéficos para nuestra salud. En cambio, si lo que nosotros consumimos, o sea, lo que se predomina sobre todo es proteína de origen animal, si invertimos esto, pues los metabolitos que se producen son metabolitos tóxicos. Y es por eso. ¿Ese pescado? ¿Perdona? No, pero sí estoy hablando en exceso, si invertimos así. Perdona. Sí, estoy hablando un poco de los excesos, no que el pescado produzca. O sea, Ya. Sí. ¿Por qué integrales, Leti? ¿Por qué no se puede comer el pan normal? ¿Por qué se recomienda integral? Pues por el índice glucémico de los alimentos. Porque, por ejemplo, si comes el pan normal, pues te sube la glucosa como más rápido, se absorbe más rápido. Y el pan integral, la fibra hace que se absorban esos azúcares de forma más lenta. Y ahora veremos. Bueno, estos son datos de los niños de mi proyecto de investigación. La línea azul
marca las raciones las raciones que se recomiendan. Entonces vemos que de cereales y legumbres pues se quedan por debajo, de verduras y hortalizas también, y en cambio, por ejemplo, de carnes, pescado, o sea, huevos de proteína, se consume más de las raciones recomendables, recomendadas. Eso es, yo lo que creo es que la época de la posguerra se le dio tanta importancia al tema de las proteínas y al tema de la desnutrición, que es a lo mejor algo que se viene arrastrando. No nos debemos de preocupar tanto por las proteínas, o sea, quiero decir, tanto por las proteínas, sino más, pues en realidad por las legumbres, las verduras y las hortalizas. Entonces, es el mensaje de esta diapositiva y es lo que ha salido. Entonces, los niños, por ejemplo, lo que está en rojo son los niños con resistencia a la insulina. Y vemos que los niños con resistencia a la insulina comen muchísimo menos cereales y legumbres que los niños sin resistencia a la insulina. Todos se quedan por debajo de la cantidad de cereales y legumbres que tienen que comer. Pero mucho más los niños con resistencia a la insulina. Y los niños con resistencia a la insulina, bueno, no es significativo, pero se ve que comen más carnes. Y dentro de, por ejemplo, para una alimentación equilibrada, se recomienda que de la cantidad de calorías que consumimos, el 15% sea proteína, el 30% grasas y el 55% hidratos de carbono, más de la mitad de hidratos de carbono, que ahí vienen pues las frutas, las verduras, los cereales. La población en general pues tiene un mayor consumo de proteínas, pero los niños con síndrome metabólico pues su alimentación es muchísimo más desequilibrada, tienen mucho menos consumo de hidratos de carbono y más de proteína. Esto es como lo ideal, el objetivo, y ellos tienen más consumo de proteína. Así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a pasar ya, por último, varios esquemas que explican un poco lo mismo. Este es un esquema de México, donde nos dicen si es nuestro plato. Nosotros debemos de visualizar el plato, pues verduras, frutas, tener esa visión. Los cereales pues está ahí la pasta, el pan, el arroz, las legumbres. Este grupo nos aporta proteínas sobre todo, y todo esto hidratos de carbono, vitaminas. Perdona, el pescado sí. También lo pones ahí poco. Poco en comparación, porque mira, si estamos viendo que están comiendo mucho, pues hay que disminuirlo. Siempre pensé que el pescado se podía comer libremente, no lo sé. No, libremente las verduras, de eso te puedes hartar hasta que te canses. Perdona, sí. De los frutos secos no has dicho nada. Bueno, ahora lo vemos, en otro esquema, Perdón. Este yo creo que ya se quedó un poquito antiguo, Ahora lo novedoso es esto, que salió creo que el año pasado, el plato de Harvard. Entonces ya ahora todo el mundo lo utiliza. Ajá. Y hay otros que nos dicen, que es muy parecido a esto, que de tu plato, tú coges tu plato, lo divides a la mitad, y la mitad tiene que ser verduras, de la forma que tú quieras cocinarla. Mientras más variedad, mejor. Y entonces si la verdura, por ejemplo, es una tortilla de alcachofa, estoy comiendo verdura. Un huevo así claro, mientras más variedad mejor. Revuelto con alcachofita. Pues eso. Estoy comiendo verdura, ¿o no? Pero te apunto para después. Y que se vea poco. Verdura. Granos integrales, que es el pan que comemos, por ejemplo, o el arroz, o la pasta, y las proteínas. Entonces, de nuestro plato, lo tendríamos que ver de esta forma. Entonces si lo visualizan, aquí las proteínas pues es el pescado o la carne, la fruta que es nuestro postre, los vegetales y los granos, y eso sería una alimentación equilibrada.
Y el aceite, pues claro, aceite de oliva virgen, extra. 49 recetas con legumbres y se buscan legumbres, o sea, recetas de legumbres son un recetario grande. El consumo de legumbres tiene que ser de 3 a 4 veces por semana. Pues yo a que no llego, pero hay que intentarlo, de 3 a 4 veces por semana. Y limitar el consumo de carne roja, no más de 300 gramos a la semana. Yo pongo 300 porque lo dirijo a las mujeres, hacia las mujeres, la recomendación. Perdón un momentito. ¿El arroz es una legumbre? No, el arroz es cereal. Apuntar la pregunta. Perdona, después, sí, ¿no? te apunto, ¿vale? Tiene razón, tiene razón. Y entonces, ya estamos terminando. De bebidas alcohólicas, limitar el consumo. Ahora hay ahí como siempre una confrontación, porque hay quien dice nada. Y hay quien dice, bueno, pues es que mira que hemos visto ciertos beneficios a nivel exactamente. Y pues se ve una curva como en forma de J, que aquí pues se ven los beneficios de qué cantidad. Estamos hablando que en mujeres es una ración, es decir, 1/3 de cerveza o una copa de vino. Y en hombres es 2 raciones, pues los hombres metabolizan mejor. Es decir, 2 cervezas o 2 copas de vino, máximo. O sea, es que como máximo. Y ya, si nos pasamos de esa cantidad, pues el riesgo de mortalidad aumenta. ¿Al día o alguna vez al día? Al día. Aumenta pues en forma de J. Es decir, yo creo que la población en general no necesita incentivos para las bebidas alcohólicas. Entonces, siempre se tiende mejor a decir, limita el consumo, en lugar de promoverlo, porque si no, luego me empiezan a llegar como mensajes de, ay, una copa de vino equivale a 1 hora de ejercicio. Y entonces, una cosa así, que las personas de verdad que lo empiezan a malinterpretar o aliar. Entonces, pues limitar el consumo de alcohol. El alcohol está relacionado con cáncer. Con cáncer. Y aquí es, pues, los ultraprocesados. Aquí llamamos ultraprocesados. Y traigo un ejemplo, por ejemplo. Aquí esto es una crema de champiñones. Y en la etiqueta, pues viene, claro, harina de trigo, sal de cocina, almidón de trigo, fécula de patata, potenciador del sabor, menos es el glutamato champiñones, monosódico, cebolla, patata, aceite, suero de leche, aceite de oliva para ponerlo en la etiqueta, el 2%. La crema de champiñón. y solo Aromas, tiene más aromas y luego después de un montón de ingredientes, champiñones. La fantástica cantidad del 1,2% de champiñones. A eso, y claro, y entonces claro, pues es crema de champiñones. A eso, esos son los productos ultraprocesados que hay que evitar. Entonces, ¿qué como? Pues los alimento, comida normal, pero comida natural. Mientras más natural, de pelar, mejor. De picar, exactamente. de elaborar. Pues lo mismo sucede con, por ejemplo, pues compramos el paté de atún. Y entonces el paté de atún que veo con 40% de atún. Y digo, 40% de atún, el paté de atún. O el que a mí me dio el otro de que fui y las prisas. Digo, pues esto. Cuadriquesos. Claro, es que no se llaman ni siquiera quesos. Ya me lo puse a la ensalada, empecé a comer aquello. Digo, es que esto, a ver, vamos a ver la etiqueta. Con 30% de queso. O 40% de queso. Entonces esos son los alimentos ultraprocesados que tenemos que evitar. En este caso, tiene más cantidad de glutamato monosódico que de champiñones, por ejemplo. Y claro, ¿cómo uno va a producir estas cosas? Cáncer. Pues al final es el potenciador del sabor. Sí. Así que, ojito con esto, suplementos alimentarios. Entonces dice que para prevenir el cáncer no se recomiendan los suplementos alimentarios. Y ahí pues pongo las vitaminas, porque es que las vitaminas no es que sea el extracto de esa vitamina de las frutas, no, son vitaminas sintéticas. Y entonces desde luego no tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo
que las vitaminas que provienen de las frutas y las hortalizas, Es verdad que cuando hay pues una analítica donde se detecta que haya una deficiencia y el médico te lo prescriba, pues claro, en ese caso sí, pero no porque la vecina, la cuñada o el compañero del curro pues me haya dicho, no, es que yo estoy tomando, y sacan así la bolsa, todo esto, porque, hombre, que si lo están diciendo estos señores es porque hay relación, desde luego hay relación, y sobre todo con las vitaminas liposolubles, porque las vitaminas liposolubles pues se almacenan en nuestro cuerpo, entonces puede tener consecuencias graves para nuestra salud. Y la lactancia materna. Bueno, esto daría pues para otra charla, pero tengo que decir que según un informe de la UNICEF, el 21% de los bebés nacidos en países pues como en España, pues nunca ha sido amamantado. Entonces, la lactancia materna protege contra la hemorragia en el puerperio, la depresión posparto, el cáncer de ovario y de mama y enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Además, bueno, pues a través de la lactancia materna al niño le damos pues las inmunoglobulinas, que eso no viene en las leches de fórmula. También a través de la lactancia materna pues le transmitimos nuestra microbiota, o sea, como madres le transmitimos nuestra microbiota a nuestro bebé y será su microbiota que lo acompañe para toda la vida. Es por eso que al final los niños que no son alimentados al pecho pues tienen más riesgos de desarrollar obesidad, diabetes en la vida adulta, y tiene que ver con la microbiota que se implante a esta edad, porque es la microbiota nativa, lo que le va a acompañar para el resto de su vida. Se implanta otra clase de microbiota que quien quiera saber... Nota, todas las que estáis de la de procrear. Quien quiera saber más del tema de la microbiota, que es un tema fantástico, está este libro, es muy delgadito, que lo edita el CSIC, es la microbiota intestinal. Y se aprende mucho. Yo os lo recomiendo. El libro es delgadito, es de divulgación científica, entonces está escrito de manera tal que todos lo entendemos y es fácil, es un mundo fascinante, es un mundo de verdad fascinante y que a mí me encantó. Así que bueno, solo nos queda la reflexión de cómo es nuestra alimentación. Entonces, aquí en esta infografía es cómo es la alimentación, qué grupo de edad cogemos, de 45 a 60, sí, por ejemplo. Sí, ahí. No. Comen pasta, cereales, carne. La peor comida, la cena. Y la causa del cansancio, dice. Bueno, repiten ellos, las verduras, las hortalizas y las legumbres son los principales alimentos de los que carece la dieta de los valencianos y de los españoles, y desde los niños hasta los adultos. Verduras, hortalizas y legumbres. Así que bueno... Y terminamos. Mucho? No, ya estamos terminando. Claro, entonces ahora ya solo... Esto lo dejaré, como dejaré la ponencia, para quien le interese, están ahí los datos. Vale. La pirámide de la NAOS es un poco lo mismo. Las raciones, que a veces me preguntan, ¿y qué ración? ¿Y puedo comerme una pera y una manzana? Y bueno, están ahí las raciones. El plato para prevenir la obesidad, que es muy parecido al plato de Harvard, pero este lo hizo la Sociedad Española de Endocrinología, es la Sociedad Española de Endocrinología, de Estudios para la Obesidad. Y es parte del mismo. Y ya como mensaje final es vivir más y mejor. No depende de la última tecnología ni de los últimos avances en genética. Cualquier profesional de la medicina, experto en salud, dirá que se basa en estas tres cosas, que es una alimentación saludable, el ejercicio y añado lo de dormir bien. Dormir bien porque la próxima charla que en un futuro me gustaría hablar sobre... la siesta. Sí, sobre los relojes. Hay un libro muy bonito que yo os recomiendo, Los relojes de nuestra vida. Ajá. Y entonces habla sobre
se me ha ido el nombre, sobre nuestros horarios, los horarios en los que nos alimentamos, los horarios en los que dormimos y cómo influye todo eso en nuestro metabolismo. Entonces ya saben, a cuidarnos. Muchas gracias, Leti. Gracias.